Ya chicos, lo que vamos a ver hoy día, lo voy a poner aquí en el título, son oraciones condicionales. Entre paréntesis yo puse ahí causa y efecto. ¿Qué creen, qué creen ustedes que significa esto, así como en grandes rasgos? Lo que ustedes piensan, ¿qué es lo que puede ser una oración condicional? ¿Qué puede ser una causa y efecto? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes leen eso? Oraciones opcionales. Pero como que, dame un ejemplo, César. No se me ocurre nada más. En español, no me lo digas en inglés. Si recuerden que esto es igual que el lenguaje, ¿ya? Solamente que en otro idioma, si hacemos lo mismo. Tú dices que son como oraciones opcionales, algo así, pero ¿a Sí. qué te refieres? Mm, ¿A alguien no se le ocurre otra cosa mientras César? A mí, ¿Qué cosa? Si yo te digo una oración condicional, causa y efecto, ¿qué algo te... como que sucede, ¿Algo que qué? puede- con una como que algo condición, que está con una condición. sucediendo, Algo que sucede, ¿ya? Puede ser algo que sucede. como decir, estaba caminando y después había una piedra y me caí. Ya, Un pero por ejemplo, ejemplo, lo que tú estás diciendo, eso es como un relato. Así como estaba caminando, había unas piedras, es como que tú estás contando una historia. Ya, y esto no tiene nada que ver con eso. eh, Por ejemplo, yo puse entre paréntesis aquí causa y efecto porque obviamente son dos ideas. En una oración condicional hay dos ideas. ¿Ya? Voy a ponerles un ejemplo aquí en inglés, obviamente, y lo vamos a analizar y todo, pero para que entiendan un poco la idea de lo que es una causa y efecto con oración condicional. ¿Ya? Ya mira, esta es una oración, en inglés obviamente es una oración condicional. Y dice, if you eat a lot, you gain weight. Son dos oraciones. ¿Alguien sabe lo que dice acá? ¿O a alguien se le puede ocurrir lo que dice aquí? If you eat a lot, you gain weight. ¿Nadie? nadie. Ya Mm, mira, if you eat a lot es si tú comes mucho. ¿Ya? Esa es una idea. Y la otra idea es tú subes de peso. ¿Ya? Esta es una oración Ah, condicional. ¿Ya? Donde hay dos ideas y una idea es la causa, esta es la causa, y la otra idea es en la consecuencia o el efecto. Porque si tú comes mucho, obviamente subes de peso, ya eso es lo que va a pasar sí o sí. ¿Se entiende la idea? Es como, es como decir una condición y en base a esa condición va a haber una consecuencia que sí o sí va a pasar. Es como decir, si tú fumas cigarro te dará cáncer, algo así. ¿Se entiende la idea? sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a analizar esta misma oración y vamos a poner como algunos datos de cada uno. Entonces, lo primero que vamos a decir es que la oración condicional se divide en dos oraciones, ¿ya? Oración número 1, oración número 2, ¿ya? Siempre van a ser dos oraciones. toda Estas, razón. estas oraciones siempre van a estar en presente, chiquillos, en el tiempo presente, ¿ya? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Con el verbo. Por ejemplo, la primera oración, la número 1, el verbo es comer, eat, ¿ya? Y siempre va a ser en su forma infinitiva, como usted conoce el verbo. No va a estar en pasado, no va a estar con ing, nada de eso. Siempre va a estar en su forma original, digamos, ¿ya? Y siempre va a haber un verbo, obviamente, en las dos oraciones, ¿ya? Entonces las dos oraciones van a estar siempre en presente. ¿Y por qué están en presente? Porque al estar en presente, chiquillos, es como que si estuviéramos expresando una verdad, algo que sí o sí pasa, algo concreto, como dice acá Como por ejemplo que si tú comes mucho, tú subes de peso, que eso sí o sí va a pasar porque es algo que es una verdad, que todo se sabe, ¿cierto? Entonces por eso se usan en presente, porque eso lo hace como más verídico, digamos, ¿ya? Si yo lo digo, por ejemplo, en un tiempo futuro, así como si tú comes mucho, tú ganarás, o sea, tú subirás de peso, ya lo estoy diciendo como un tiempo futuro, eso se transforma en una probabilidad que puede que sí pase y puede que no pase,
pero nosotros estamos Esto diciendo una verdad, ya que sí eso o es sí más como va a una pasar. pregunta. ¿Cómo, Gabriel? ¿Tiene una pregunta? Eso es más como una pregunta. No lo entiendo. Que eso que usted dijo es más como una pregunta que otra cosa. No, por lo que, por ejemplo, que El si, futuro. que si yo digo futuro, así como, si tú comes mucho, tú subirás de peso, eso es una probabilidad, porque puede que sí pase, puede que no pase. En cambio, si yo lo digo en presente, como está acá, sin modificar el verbo, digamos, es que a eso voy, es una verdad, se transforma en una verdad, algo que sí o sí va a pasar y que no, aunque no tiene una condición, digamos, que va a pasar sí o sí. ¿Ya? Ya mira, dice, una de las oraciones, aquí voy, una de las oraciones siempre, 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 siempre incluye la palabra if, la última que está ahí. ¿Ya? Sí, Siempre va a haber una oración que incluye la palabra if. ¿Ya? Y la palabra if, voy a escribirlo ahí, significa sí. Pero esto no es un sí de una afirmación, pues no es como decir yes, digamos, en inglés. ¿Ya? Esta palabra sí se transforma en la condición. Si tú fumas, tienes que hacer. Si tú estudias algo, si tú haces esto, ¿ya? Y esa palabra sí se escribe if en inglés, ¿ya? Porque no es una afirmación, es una condición. ¿Ya? Si fuera una afirmación, diríamos yes. Eso es sí en inglés, una afirmación. Pero no estamos diciendo una afirmación acá en estas oraciones. Ya, y ojo se con puede eso. decir en las dos oraciones. No, en las dos oraciones no se puede, porque la que tiene la palabra if, por ejemplo, aquí en la oración número 1 tiene la palabra if, esa es una condición, pues la causa. Si tú comes mucho, esa es la causa, comer mucho. Y la otra oración tiene que ser una consecuencia. Si yo como Yo sí mucho, con subo de el peso, me pongo sí, gordo, etcétera. yo sí con el if en la primera oración y con el yes en la segunda. No, no se puede, porque el yes aquí no tiene nada que ver. Esta palabra aquí no juega, porque no estamos afirmando, sino que estamos diciendo una condición y una consecuencia. Lo que puede pasar, sí, es que las oraciones se pueden cambiar de orden. O sea, la oración número 2, por ejemplo, la puedo poner al principio. ¿Ya? You gain weight es tú subes de peso. If you eat a lot, si tú comes mucho. La única diferencia aquí es que, por ejemplo, voy a borrar todo lo que puse para que no se confunda. Por ejemplo, en la primera oración, la de arriba, if you eat a lot, después de esa oración hay una coma. ¿Ya? Pues no la puedo subrayar. Hay una coma. Que esa coma separa las dos oraciones. Pero si yo la diera vuelta, como está aquí el último, la oración número 2 va al principio, no hay coma para que lo separa, sino que simplemente la palabra if es la que la separa. ¿Ya? Entonces, si la oración número 1 estuviera al principio, después habría una coma en esta parte acá, para separar la oración. Pero si estuvieran en el orden que está abajo, solamente se escriben. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, sí, ¿Hay alguien que tenga una duda? Entonces, por ejemplo, siempre, chiquillos, van a ser dos oraciones. Oración número 1, oración número 2. Siempre son dos oraciones, chiquillos. No va a haber, nunca va a haber una sola en este tipo de oraciones condicionales. ¿Ya? Siempre van a estar en presente. ¿Por qué van a estar en presente? Porque dicen una verdad, algo que todos, una verdad común, que todos saben, ¿cierto? Siempre, chiquillos, una de las oraciones va a tener la palabra if, siempre. ¿Ya? Siempre va a estar esa palabra. Y las oraciones pueden cambiar su orden, pueden estar en el orden que sea, ¿ya? Porque no pierde el sentido de lo que yo quiero decir. Como Gabriel no lo escuché. son máximo dos oraciones. Son máximo dos oraciones, ¿ya? O sea, no dos oraciones, sino que dos ideas. Una causa y una consecuencia. Porque yo puedo decir, por ejemplo, si tú comes mucho, esa es la primera oración, y después yo puedo decir, ya, subes de peso, coma, te engordas, tienes colesterol, no sé, te sube la presión, etcétera. Y puedo decir muchas cosas, pero son dos ideas, una causa y una consecuencia. ¿Ya?
Vamos a ver más ejemplos para que quede un poquito más claro. Ya, mira, voy a poner el ejemplo número 1. Vamos, antes de decir lo que dice aquí, vamos a separar todo eso en las dos oraciones, porque son dos oraciones. ¿Ya? Si la primera oración no empieza con el if, quiere decir que el if siempre va a estar entre medio, ¿cierto? Ahí está. Entonces esa separa una oración de la otra. Entonces aquí están las dos oraciones. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con la otra al tiro. En la número 2 está el principio, entonces la coma separa esas oraciones. ¿Ya? Ahí están las dos oraciones. Y en el número 3, como no empieza con if, el if debería estar al medio, ¿cierto? Ahí está el if. Entonces eso separa la oración. ¿Ya? Siempre. Son dos oraciones. Entonces la oración número 1 dice, an ice cream melts if you heat it. ¿Alguien sabe lo que puede significar esa oración? Por ejemplo, ya saben que la palabra if significa sí, ¿cierto? Yo sé, más o menos como que dice algo sobre un helado de crema y un corazón, algo así. Ya mira, habla de un helado porque dice an ice cream. Ice cream es helado, ¿ya? Profe, yo solo sé la segunda. La segunda ya, pero después le decimos la segunda. Vamos Vale. por la primera, ¿ya? Va. Ya mira, aquí dice an ice cream melts, un helado se derrite, ¿cierto? If you heat it. Y ahí esto, el Gabriel decía algo de corazón porque esta palabra la asoció con esa palabra. Ya, pero esto es heat, es calentar, es un verbo. Corazón es heart, con una R, le falta una R ahí, Gabriel, para que sea corazón. Entonces aquí dice, un helado se derrite si tú lo calientas. Punto. ¿Ya? Es una oración condicional, ¿por qué? Porque la oración que tiene el if es la causa. Pues si yo caliento el helado, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a derretir, pues esa es la consecuencia. Aquí simplemente está al revés. Primero está la consecuencia y después está la condición. Y es una verdad, por cierto, es algo obvio. Es algo obvio que si yo pongo un helado en temperatura alta, se va a empezar a derretir, ¿cierto? No es algo que puede que sí o puede que no, es algo que sí o sí va a pasar. El suelo se pone. Siguiente. El número 2. If you mix blue and yellow, you get green. Aquí están las dos oraciones, ¿cierto? Se separan por una coma. Y la primera oración que tiene el if, esa es la condición. If you mix blue and yellow, you get green. Alguien dijo que se sabía esta oración, que es lo que decía. Yo, profe, yo. ¿Qué dice? La primera es, si mezclas azul y amarillo, Ya, y la si segunda mezclo, es, obtienes verde. Si mezclo azul y amarillo, obtengo verde. Mi condición o mi causa, ¿cierto? Es que si yo mezclo estos dos colores, el azul y el amarillo, ¿qué es lo que va a pasar? La consecuencia es que yo obtengo el verde. Y eso sí o sí va a pasar, ¿cierto? Porque es algo que todos saben es una verdad. ¿Ya? Y las dos oraciones están en presente. Pues aquí el verbo es mezclar, ¿ya? Y no está en su forma original, y aquí obtener, que está en su forma original. No están en pasado, no están con ing, no están en futuro, están en presente. ¿Ya? Esa es la tercera. ¿Cómo sé cuando yo están en presente? ¿O cómo yo sé cómo se escriben los verbos en presente? Por ejemplo, si yo busco en Google lista de verbos, aparece una lista gigante de verbos y aparecen muchas filas de palabras. Y generalmente la primera fila de palabras son las palabras en presente, ya que son los verbos como en su forma original, como lo... Yo me sé la tercera. Si te la sabes porque la buscaste en el traductor. Se escuchó. Sí, profe, La mucho verdad importa. traductor, profe. Ya mira, la número 3 dice, the ground gets wet if it rains. Vamos a separar, esta es la primera oración, ¿cierto? Hasta if, porque después del if se separa la oración. ¿Y alguien sabe lo que dice esa oración? The ground gets wet if it rains. No sé, profesor. Gabriel, tú que lo viste en el Google, ¿qué decía el Google? Ya lo borré. ¿Lo borraste? Ya, mira, aquí dice, el piso se moja si llueve. Eso es lo que dice.
A mí me salió el The ground suelo. gets... Sí, por el suelo, the ground, el piso, la tierra. The ground gets wet, eso es el piso se moja. If it rains, es si llueve, ¿ya? Esta, También la nueva la oración respuesta. número 1, la que yo puse número 1, que es la causa, ¿cierto? Que siempre va a ser la primera idea, porque siempre digo la condición y después siempre digo la consecuencia, ¿ya? Y esa es la consecuencia, ¿ya? Entonces, yo pude haber dicho, if it rains, coma, ¿cierto? The ground gets wet. Y es lo mismo, ¿ya? Yo hubiese dicho en la número 2, hubiese dicho primero, you get green if you mix blue and yellow. Es lo mismo, ¿ya? Entonces simplemente se dan vueltas. Ya mira, ahora solamente les voy a poner unas condiciones y ustedes me van a decir las consecuencias. Por ejemplo, la número 1 dice... El suelo se moja. La primera dice, if you smoke cigarettes. ¿Qué dice ahí? If you ¿Qué smoke significa? No cigarettes. lo he buscado. No sé qué significa, no lo he buscado. No, pero ¿qué significa esta causa? If you smoke cigarettes. Si tú fumas Si cigarros, tú ¿cierto? fumas cigarros. Ya, ¿qué pasa si yo fumo cigarros? ¿Cuál sería una consecuencia que va a Cáncer. pasar, pues, ¿cierto? Cáncer. Ya, te Le puede dar cáncer. Te puedes Entonces, ¿cómo? enfermar, te puede dar Ya, cáncer, entonces, te esa puedes hasta oración, morir. la segunda oración, que es la consecuencia, si Pulmón. estamos hablando de tú, ¿cierto? De you, y después la consecuencia es que a ti te va a dar cáncer, vamos a empezar con también you, ¿ya? Y la palabra que vamos a usar aquí, el verbo es get, como obtener, ¿ya? Lo voy a escribir lo más claro posible, aunque ahí dice cáncer, ¿ya? Me decía la que tampoco la he buscado. If you smoke cigarette, you get cancer. Si tú fumas cigarrillos, obtienes cáncer. Esa es una consecuencia a la causa, ¿cierto? Siempre tiene que tener, obviamente, sentido porque yo no puedo decir aquí, if you smoke cigarette, you eat pizza. Nada que ver, pues, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Obviamente siempre tiene que hacer sentido lo que yo estoy diciendo. La segunda, chiquillos, if you study a lot, ¿qué dice ahí? No me equivoco, No dice, estudias mucho. si yo estudio, algo así. Si tú estudias, Si tú ya, estudias porque mucho. you es tú. Ya, Ah, ya. ¿qué pasa si tú Pero estudias no sé mucho, qué significa Christopher LOL. Hilario? Es mucho, eso es mucho. Mucho. Si tú estudias mucho, ya, ¿qué pasa si tú estudias mucho? Que nos reviente, sí. Profe, ¿que no lo era solo Muy o no? inteligente. No era eso. Ah, A lot es mucho. If you study a lot, Ah, si ya, tú ya. estudias mucho. Pero ¿qué pasa si tú estudias mucho? ¿Cuál es la Estudio consecuencia? mucho, profe. ¿Para qué lo dice? podrás conseguir una carrera. Ya, vamos a poner eso. Pero no es ¿Qué podrás tiene que ver conseguir el porque estudio con los autos? si tú agregas tú podrás, eso es como una probabilidad que puede que sí o puede que no. Entonces nosotros estamos diciendo una verdad que sí va a Tú pasar. tendrás. Tú tendrás nomás. Y vamos a poner lo mismo que pusimos arriba, que es you get. ¿Y qué Una es? carrera es get es obtener, ¿ya? Pero se ocupa para muchas, como por ejemplo esto. Tomar, Tienes una tomar, carrera, por ejemplo. tomar. A career. Así se escribe carrera, así que, ¿no? If you study a lot, you get a career. Si tú estudias mucho, obtendrás una carrera. Perfecto. ¿Ya? Esa es una consecuencia. Puede haber dicho otras cosas más. Si yo estudio mucho, tengo puros 7, me va bien en la escuela, etc. Pero tiene sentido con lo que uno dice. Otra. If you boil water, si tú hierves agua. ¿Qué pasa si tú hierves agua? ¿Qué puede pasar con el agua? El agua se evapora. Ya, se evapora. Vamos a poner water o no water. Vamos a No, poner Gabriel, yo lo dije primero. Le dije primero. evaporates. Tú ibas a decirlo, Esa es pero una yo lo dije V. más rápido, así que te demoraste, así que yo lo dije No voy a primero. discutir contigo, sé que yo lo dije primero. Profe, ¿cuál es esa letra que tiene ahí? Esta es una V. No, la otra, la de acá, Esa es una A. Ah, que está toda roja.
La que está... If you boil water, it evaporates. Si tú hierves agua, se evapora. No, esto lo borré yo, no, un borrón. Ah, ya. Chiquillos, aquí voy con Llueve, esto, con que claro. ustedes me están diciendo la consecuencia de todo esto. Es que va a llegar en algún momento en que probablemente, no sé, para una prueba, una actividad, ustedes van a tener que escribir las propias. Entonces, por ejemplo, van a leer una oración y después van a tener que escribir ustedes la consecuencia. Entonces tienen que estar atentos así como a qué poder escribir. Obviamente tiene que tener sentido con lo que están leyendo, pero yo sé que lo que les cuesta es escribir las oraciones porque obviamente no saben de repente las palabras que van a ocupar. Entonces tienen que como que estar conscientes de las acciones. Por ejemplo, la de aquí abajito, if it rains es si llueve. Ya, ¿qué puede Si pasar si llueve. llueve? ¿Qué pasa si llueve, por ejemplo? Me Cualquier mojo. cosa, Me pero mojo. algo que Mojas. sea verdad. Ya te mojas. Pueden Una caer piedra. granizos. Si llueve, vamos a ponerla más fácil, que te mojas. Si llueve, Ya, caen y en gotas este de caso, agua del cielo. vamos a volver a ocupar el get. ¿Ya? ¿Por qué you? If it rains, you get wet. Si llueve, te mojas. Así se dice, Pero te mojas en en mi inglés. casita, pues no voy a estar afuera. Pero yo puedo haber dicho también, si llueve, por ejemplo, perdón. Si llueve, ¿qué podemos poner? Si llueve. Llueve. Se pone nublado. No, pero que se sería al revés, porque si se pone nublado, llueve, pues. No es al revés, pues. No es como que si llueve se pone nublado. No, no porque se ponga nublado va a llover. Si llueve. Ya vamos a dejar la tarea esa si llueve, vamos a ponerla en otro Si momento. llueve, llueve. Déjame poner más, que me queda poco tiempo. Vamos a poner otro ejemplo. Si llueve, Profe, llueve. una pregunta. Dígame. ¿Qué le gusta más a usted, el calor o el frío? A mí me gusta el calor. Si tú comes vegetales, Si tú comes verduras o vegetales, ¿qué pasa? soy Te volvís saludable. vegano, Te te volvís vuelves vegano. Soy saludable, soy saludable. Tu cuerpo, ya, tú estás saludable. Nos morimos por intoxicación. Y de nuevo ocupar la palabra get, porque get, aquí, si yo pongo get healthy, te vuelve saludable. O te pone saludable. Ah, que él era saludable. If you eat vegetables, you get healthy. Si tú comes verduras, te vuelve saludable, te pone saludable. Si If you viene el do, exorcismo, if you do exercise, si tú haces ejercicios, ¿qué pasa? Por ejemplo, tu cuerpo se pone en mejoras forma, tus por ejemplo. músculos. Te pones macizo. Your body, son muy fuerte. y aquí vamos a ocupar de nuevo get. Si se fijan, la palabra get es muy universal. Aquí dice, te vuelve saludable, y aquí tu cuerpo se pone en forma. Get in shape. Yo hago las dos, no, Profe, hago una sola. esa guía parece un Esta. anzuelo. Sí. If you do exercises, your body get in shape. Si tú haces ejercicio, tu cuerpo se pone en forma. Ya la última, para que nos vayamos. A ver si queda otra. Sí. If we contaminate the sea, si nosotros contaminamos el mar. ¿Qué pasa si contaminamos el mar? Nos morimos todos. Los Pero animales eso es muy general. Eso, pues los peces mueren, por Contaminamos a ejemplo. los peces, contaminamos a la vida Ya. marina. ¿Qué pasaba? pero lo mismo. ¿Qué era? Habló el La palomo vida Naruto. bajo el agua, voy a poner life underwater dies. Muere. 10. Life underwater dies. Punto. Yo pensé que Si decían contaminamos el... No. Si Pero contaminamos no el todo. mar, la vida bajo el agua muere. If I stay up late at night, si yo me quedo tarde en la noche despierto, ¿qué pasa? Si tú te Tengo quedas fiebre. noche... Da sueño. Ya, al otro Da día, sueño. yo puedo poner al otro día estoy Cansado. cansado o así como con mucho Agotado. sueño. No.
Profe, ¿usted se ha quedado despierto tan I will tarde? be, estaré No importa, ten. Sí, vos sleeping. seguís haciendo tarea el profe, digo, viendo tarea. Sí, Del calor como que haciendo le queda PowerPoint, profe. comiendo maní. I will be sleepy the next day, al siguiente día. No, Hay que jugando free. Ahí está. If I stay up late at night, I will be sleepy the next day. Si yo me quedo despierto tarde en la noche, al otro día estaré así como muerto de sueño. ¿Ya? Chicos, obviamente esto lo vamos a seguir viendo. Esto será solamente la introducción, porque recién empezamos la última unidad, entonces esto era nuevo para ustedes. En todo caso, no es tan complicado. Lo complicado sí es como yo escribir mi propia oración, porque es difícil crear la oración. ¿ya? Y más encima en inglés, profe. Lo más difícil de eso, Christopher, son los verbos, porque yo no me sé todos los verbos, todas las acciones que pueden existir. Ocupemos Entonces eso hay que su- como que aprenderse más de memoria. ¿ya? Ocupemos su traductor de su Chiquillos, Google. atentos en la tarde, porque en la tarde voy a abrir la prueba de inglés para que la pueda hacer. Profe, pero Eh, se los va a enviar a los correos a de los los correos. padres, ¿no? A Google los correos Forms sí, o es un Google WhatsApp. Forms. Google Forms. Buena. Así que cuando esté lista la prueba, le va a llegar al ¿Hasta cuándo, correo. profe? ¿Hasta qué día Voy a- máximo? Voy a preguntar hasta el viernes, yo creo que la voy a dejar, para que tenga 3 días. ¿ya? Ese es tu Ay, profe, porque el mío sí. Hasta el lunes. Voy a preguntar si puedo hasta el Sí, lunes, profe, hasta pero el es que el lunes. lunes es feriado, no sé si usted quiere trabajar el lunes. Sí, porque nosotros somos profe. trabajadores. Nosotros Ya, somos chiquillos, exactos, somos la estudiosos. próxima semana no hay Sí. clases, pero hay una tarea sobre lo que vimos hoy día. ¿ya? ¿Por qué no hay Y Vamos, porque su no nos toca cajón, clase de inglés para nosotros. Recuerden y que su una semana por cajón, medio. Profe, ¿se lo va a enviar al grupo de los papás? ¿De los apoderados? ¿Qué cosa? La prueba. Se los va a enviar No, al a los correo. correos. al A los correos. correo? Ah, y su ya, cajón, pero no me reten. Estoy diciendo como A mí 800 me se veces, llama. Ya, hermano. chiquillos, cuídense que estén bien. Nos su vemos cajón, vamos a jugar su atentos cajón. después. La otra semana jugamos. Chao, profe. Ya, chao, chiquillos, que estén bien. Chao, profe. Profe, Chao, como un profe. gol. Chao, profe.